Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Biafara, soy del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación le realizaré mi protocolo mi creación de protocolo de la pierna y el hombro. En este caso, este, asumiremos que esta paciente, llamada Laura, ha tenido un accidente de tránsito en la cual presenta, digamos que una lesión, una fractura a nivel de su pierna, donde se ve comprometida la parte del déficit de la tibia. En este caso procedemos a acostar a nuestra paciente en una posición de cúbito supino, en la cual ubicaremos su pierna en todo el centro de la camilla, donde ubicaremos nuestro chasis en la parte de abajo, donde se va a reflejar en las de luz de nuestra imagen. Procuramos entonces que donde va a ir la imagen quede la parte, todo lo que se trata del cuerpo de la tibia, quede en el centro de nuestro haz de luz, para así mismo tener una buena reflexión de lo que es de lo que va a ser pues la imagen. Supongamos que si llegase a tener una fractura o algo parecido en este resultado, en esta imagen restante, pues de lo que es la, la imagen radiológica, después de que las de luz impacten sobre nuestra pantalla de reflejo, este sería más o menos el resultado que nos daría. En este caso tenemos una imagen antero-posterior y tenemos otra imagen lateral de nuestra imagen de la pierna. En el siguiente caso hablaríamos del hombro, donde digamos que la misma paciente Laura se cayó, digamos que de las escaleras y tuvo un golpe, pues, y gran parte pues de su caída la recibió un golpe en su hombro, en el cual viene manifestando después de esa caída un dolor, digamos que molesto para ya realizar movimientos a nivel de su hombro. Entonces, en este caso procederemos a ubicar nuestra paciente. En esa paciente, en este caso, está en una posición de bipedestación. Entonces, lo ubicaríamos muy bien en nuestra pantalla de reflejo, en la cual vamos a ubicar nuestro chasis en la parte, en la parte, en la parte alta, digámoslo así, en su parte alta de entre el hombro y la clavícula, para obtener una buena reflexión de lo que es el hombro. Aco- eh, Teniendo en cuenta de que el hombro, pues obviamente está compuesto por tres huesos principalmente, que sería en este caso en nuestro húmero, sería la clavícula, y en este caso acá donde se ve esta imagen, la escápula. Ah, no, acá, perdón, la escápula, ¿ya? Donde podríamos tener también una vista de lo que puede estar pasando a nivel de estos tres huesitos que componen el hombro. Ya puede ser que en la caída haya tenido quizás alguna molestia en alguno de ellos, o ya sea en alguna de sus articulaciones, ya puede ser la glenohumeral, puede ser la acromiclavicular y la esternoclavicular. Ya, en este caso procederíamos a tomar nuestra imagen, que nuestro, nuestro haz de luz refleje bien en la parte donde va a estar ubicado pues nuestro chasis en la pantalla de reflejo, que en este caso pues sería en esta partecita de aquí donde se encajaría en su parte anteroposterior. Se vería muy claramente como se ve acá en la imagen, se vería muy bien lo que es la clavícula y parte de su húmero, ¿ya? Parte de la cabeza del húmero. Llegando a, pues, la paciente llegando a tener pues alguna clase de contusión, alguna clase de lesión a nivel de su parte del hombro, con una buena imagen, una buena imagen, se podría notar qué pasó, o sea, qué pudo haber pasado a nivel de esta tan importante articulación. Entonces, este sería uno de nuestros protocolos. Aquí tenemos una vista anteroposterior. En la parte de acá tendríamos una vista lateral también, pues dependiendo de la manera en donde se manifiesta el dolor y de la forma en la que, digamos, que nuestro médico radiólogo nos haya solicitado pues la imagen. Entonces, ese sería más o menos el protocolo a seguir. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yoseli Pazuy Mendoza. En esta oportunidad les hablaré sobre los protocolos de los estudios del codo del fémur. Las proyecciones decidí escoger las más comunes. Eh, en la proyección del codo decidí escoger la anteroposterior, que va de la parte anterior a la parte posterior.
El chasis debe de ser de 8x10. El rayo central se dirige al centro de la articulación del codo, que está aproximadamente a 2 centímetros hacia abajo desde el punto medio en una línea imaginaria entre los epicóndilos. El diagnóstico puede ser por lesiones, por fracturas. El paciente debe estar sentado al borde de la mesa con el brazo extendido y el codo en posición de supinación, es decir, con esto hacia arriba. La estructura del paciente debe estar alineada de la siguiente manera, es decir, para la proyección anterior-posterior, el codo debe estar centrado y perpendicular al chasis. El número, la articulación del codo, la articulación de la muñeca, de la mano, todos deben de estar en posición AP, es decir, antero-posterior. Los criterios de evaluación tenemos de tener en cuenta: el codo debe de estar completamente visible y centrado en la imagen radiográfica. La estructura de la articulación del codo, incluyendo el radio, el cúbito y las articulaciones del radio cubital, del húmero, deben de estar claramente definidas y visibles. En esta oportunidad, la proyección lateral del codo. El chasis debe de ser de 8x10, el rayo central perpendicular a la articulación del codo por su parte lateral. El diagnóstico también puede ser por fracturas, luxaciones, deformidades. La posición del paciente debe estar sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones con el codo flexionado a 90 centímetros, es decir, en esta posición. La posición de la estructura, el húmero y el antebrazo forman un ángulo recto. Además, la articulación del codo se apoya sobre el epicóndilo y el cóndilo medial del húmero. Los criterios de evaluación hay que tener en cuenta: mirar que el paciente esté en la posición correcta, que el código esté flexionado a 90 grados, que se vean los tejidos blandos. En las proyecciones del fémur decide escoger la anteroposterior. El chasis debe de ser de 14x10, el rayo central se dirige perpendicularmente al chasis radiográfico y al centro de la articulación de la cadera. Diagnóstico también puede ser por fractura, luxaciones de cadera, etc. La posición del paciente debe de estar en decúbito supino, es decir, con la frente hacia arriba, acostado, que la espalda esté apoyada sobre la mesa. La posición de la estructura: en la posición debe estar la posición correcta del fémur. Además, el fémur debe estar situado en el centro del chasis para una correcta alineación y visualización en la radiografía. Los criterios de evaluación debe de estar la alineación adecuada del fémur, y evaluar la nitidez y el contraste de la imagen, es decir, si la imagen se tomó correctamente y si se ve correctamente. Lateral del fémur. En la proyección lateral del fémur, el chasis es igual de 14x17, el rayo central perpendicular al centro del fémur por la parte medial. El diagnóstico también puede ser fracturas, luxaciones de cadera. La posición del paciente debe ser en decúbito lateral derecho o izquierdo, depende de dónde se necesita la radiografía. La posición de la estructura: el eje longitudinal del fémur debe de estar alineado con la línea media de la mesa. Además, el fémur debe de colocarse en el centro del chasis y su cara lateral debe de estar en contacto con la mesa para una correcta posición y visualización de la radiografía. El criterio de evaluación: el contexto del fémur, se analiza su posición, el ángulo en la relación con la línea horizontal. Además, se examinan los contornos óseos para evaluar la estructura y la alineación del fémur en una radiografía, por decir la cabeza, el fémur, la diáfisis. Muchísimas gracias.
Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Montenegro Sánchez del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. El día de hoy le voy a hablar de la creación de protocolos de los miembros del antebrazo y la cadera. Primero que todo debemos saber qué son los protocolos. Los protocolos son pautas específicas que los profesionales y nosotros como futuros profesionales en radiología debemos seguir al realizar un estudio de diagnóstico en imágenes. Vamos a hablar del protocolo del antebrazo. ¿Listo? Bueno, para la del protocolo del antebrazo tenemos una proyección muy utilizada, que es una de las más comunes, que es la proyección anteroposterior. ¿Qué quiere decir esa proyección anteroposterior? Que es la parte anterior, que es esta de acá, porque la parte posterior sería la parte de atrás, anteroposterior, que es donde influye las de rayos X. Aquí para este estudio utilizamos un chasis de 10 por 12. El rayo central debe ser perpendicular al receptor de la imagen, dirigido en la zona media del antebrazo. Esto se realiza para diagnósticos como traumas, fracturas o dolor. La posición del paciente debe estar sentado junto al externo de la mesa de exploraciones, con la mano y el brazo completamente extendidos en posición supina, es decir, hacia arriba. La posición de la estructura, debemos dejar caer el hombro hasta colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal, alineando y centrando el antebrazo respecto al eje longitudinal. El receptor de imagen, asegurando que se incluyan todas las articulaciones. Ahí se deben de incluir las articulaciones tanto radio del radio, esta que está aquí, que une con el radio con la muñeca, y la articulación del codo. Para los criterios de evaluación, para la toma de este estudio se evalúan que las articulaciones del hombro y codo estén completamente visibles, los epicóndolos no presenten ninguna rotación y la cabeza humeral y que la tuberosidad mayor de esta estén completamente visibles. Aquí en la partecita de abajo tenemos un ejemplo de cómo sería la posición del brazo, y en la parte derecha tenemos cómo quedaría el estudio radiográfico. Para el siguiente miembro tenemos la cadera. Aquí también vamos a hablar de una proyección que es muy comúnmente utilizada, que es la proyección anteroposterior. Aquí se utiliza un chasis de 10 por 12 y el rayo central debe estar perpendicular al receptor de la imagen, más o menos dirigido entre 1 a 5 centímetros, distalmente en la parte media del cuello femoral. Esto se realiza para diagnósticos de dolor crónico con sospechas de artritis. El paciente debe estar en supino, recordemos que supino es la parte de acá anterior. Colocar los brazos a los costados o cruzados sobre el tórax, como vemos en la imagen de acá abajo. Y la posición de la estructura, debemos localizar el cuello femoral, el cuello del fémur, alinear el rayo central con la línea media de la mesa y que la pelvis no esté rotada. Los criterios de evaluación para este estudio, que la articulación de la cadera deben de observarse. Esta es la articulación sinovial que conecta la cabeza del fémur con el acetábulo. El fémur proximal no se debe cortar del cuello y el trocante menor del fémur debe verse en este estudio. Aquí abajito tenemos cómo sería en fotografías y cómo sería la radiografía resultante. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Daisy Cristina Prieto Herrera y a continuación voy a hablar sobre los estudios radiográficos de la rodilla y el húmero. La rodilla. Esta articulación está formada por el fémur, la tibia y la rótula. A continuación voy a hablar sobre las tres proyecciones que tiene la rodilla. La primera proyección es la anteposterior. Se utiliza un chasis de 24 por 30 de longitudinal. El rayo central es un rayo perpendicular superior hasta el tercio distal del fémur e inferior hasta el tercio proximal de la tibia y del peroné.
El diagnóstico para esta radiografía es una luxación o trauma. La posición del paciente debe ser de cúbito supino y la posición estructural es la pierna afectada, tiene que estar completamente extendida. Los criterios de evaluación: se valoran las anchuras de la articulación, las fracturas, lesiones o enfermedades articulares degenerativas. La segunda proyección es la lateral. Para esta proyección también se necesita un chasis de 24 por 30 de longitud. El rayo central es un rayo lateral superior hasta el tercio distal del fémur e inferior hasta el tercio proximal de la tibia y el peroné. El diagnóstico es una luxación o trauma. También la posición del paciente debe ser, en este caso, de cúbito lateral. La posición estructural es: la pierna afectada debe ser completamente flexionada, apoyándola sobre su lado externo, pierna contraria totalmente flexionada. Y los criterios de evaluación: se valora la identificación de los lados. La otra proyección es la proyección tangencial o axial. Para esto también se utiliza un chasis de 24 por 30 apaisado. El rayo central es el rayo perpendicular superior hasta el tercio distal del fémur. Su diagnóstico es una luxación o trauma. La posición del paciente debe ser de cúbito prono. La posición estructura: las piernas deben estar juntas, bilaterales o separadas unilateral, flexionadas. Y los criterios de evaluación: se valora la morfología de la rótula, aquí como la podemos observar en la imagen. Bueno, seguimos con el húmero. El húmero, como sabemos, es un hueso largo que empieza desde la parte superior del hombro hasta el codo. Se articula con la glenohumeral, que es la parte redonda de la parte superior del húmero, para unirse con la clavícula, y se articula con el radio y el cúbito para formar la articulación del codo. Para esta radiografía también tenemos tres proyecciones, que es la anteposterior. También se necesita un chasis de 35 por 43 longitudinal. El rayo central superior por encima hasta el hombro e inferior hasta el codo, derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. El diagnóstico también es para un diagnóstico de trauma o una fractura. La posición del paciente debe ser bipedestación, que es permanecer de pie. La posición estructural es con la espalda pegada al buque y ligeramente arqueada. La mano debe estar en supinación. Los criterios de evaluación es la observación total del brazo, como podemos observar en la imagen, donde vemos también la articulación del hombro y del codo. La penetración permite ver también tejidos musculares. La otra proyección es la proyección lateral. El chasis es de 35 por 43 longitudinal. El rayo central es superior por encima hasta el hombro, inferior hasta el codo, derecha e izquierda a nivel de la anatomía. También es un diagnóstico, una trauma, una fractura. La posición también es el paciente permanecer de pie. Y la posición de la estructura es con la espalda pegada al buque y separar el brazo del antebrazo de manera que forme el ángulo de 90 grados. Los criterios de evaluación: en la proyección, no recortar la articulación del hombro, recortarla, ni la del codo. La otra proyección que se maneja es la transtorácica. Se maneja el mismo tamaño de chasis, 35 por 43. El rayo central es superior por encima hasta el hombro e inferior hasta el codo, derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. El diagnóstico también es un trauma o una fractura. Se maneja la misma posición, permanecer de pie. La posición estructural del paciente es con el húmero afectado pegado al buque del cuerpo lateral, el brazo extendido a lo largo del cuerpo y la mano pegada al mismo. La espalda debe estar completamente recta y el otro brazo debe estar por encima de la cabeza. Los criterios de evaluación es la porción proximal del húmero y la proyección del húmero claramente visibles a través de las costillas y los campos pulmonares. Muchas gracias.